que nos sirve para medir la presión del reservorio. Medimos con el PSP la presión del reservorio y también la podemos calcular con esa herramienta del PSP. Pero tiene algo más importante el PSP y es la razón de ser, que dos condiciones se deben cumplir. Una, que la presión en cabeza, cuando cerramos el pozo, esa presión debe estabilizarse. Si esa presión no llega a estabilizarse, significa que no puedo correr PSP. Y si la presión en cabeza se ha estabilizado, significa que yo puedo tomar los gradientes, calcular los gradientes de los fluidos que tengo dentro del pozo. Son esas dos características importantes del PSP. Me permite determinar la presión del reservorio. Necesito que la condición es que la presión en cabeza esté estabilizada. ¿Y qué determino? Presión del reservorio y gradientes de los fluidos que tengo dentro del pozo. Y la condición sine qua non es que al cerrar el pozo, la presión en cabeza se estabilice. Si esa presión en cabeza no se llega a estabilizar, no puedo hacer mi presión comparada. ¿Y en qué consiste la presión comparada? En bajar el registrador hasta el punto de medición que yo he determinado y lograrlo, ir levantándolo de acuerdo a las profundidades. Hemos dicho 200 pies de abajo hacia arriba, llegamos al centro y luego la parte de arriba ya para terminar cada 200 pies. Y hacemos un plotter de presión en el eje, de profundidad en el eje de las Y y presión en el eje de las X. Luego vemos la tendencia de las rectas. Si todos los puntos están en una sola recta, significa que ese pozo tiene un solo fluido. Y entonces determinamos el delta de P entre el delta de D, y si ese valor es menor de 0.01, digo es gas. Si está de 0.2 a 0.36, digo es petróleo, hasta 0.40. Y si es más de 0.43, digo eso es agua. Entonces yo cuando tomo los fluidos, los gradientes, puedo tener tres casos. Un caso que tenga un solo fluido, puede ser puro gas, pura agua, puro petróleo. Segundo caso, que tenga dos fluidos, puede ser gas y petróleo, puede ser gas y agua, puede ser petróleo y agua. Dos fluidos. Y la más general es que tengamos tres fluidos: gas, petróleo y agua. Entonces ayer vimos el caso, espero que lo hayan hecho. Hicimos el punto medio, que es la discusión. Para todo registro de presiones de fondo en general, siempre nosotros tenemos que definir a dónde voy a tomar la presión del reservorio. Y hay dos formas. La primera forma es en el punto medio de la formación productiva. Y aquí, ¿qué necesito? Tope más fondo entre dos. Ese es el punto medio. Y cuando nosotros decimos punto medio de la formación productiva, es la presión del reservorio a el punto medio. Ahí está. Recordando que la presión se mide, el registrador sale desde la cabeza del pozo, que es 0, hasta el punto de medición que nosotros hemos definido. Y el segundo es si nos piden el intervalo productor. Si tenemos un intervalo productor, siempre va a ser su tope más su fondo entre 2. Entonces decimos presión del reservorio al punto del intervalo. Si hay 4 o 5 intervalos,
si la formación tiene 4 o 5 intervalos, siempre vamos a irnos al intervalo inferior, el último. Salvo el caso que quisiéramos hallar en forma particular la presión del reservorio en un determinado intervalo. En general, recuerden que presión P siempre debo decirle a una profundidad. No puedo decir la presión es de 500 psi así. No me dice nada. Tengo que decir la presión es 500 psi en cabeza del pozo, significa en superficie. O la presión es de 500 psi a 3000 pies. Ah, ya sé que a 3000 es 500. Y cuando digo presión de reservorio es en el punto medio de la formación o del intervalo productor último. ¿Ya? Y el tercer término que ayer discutimos, que de una vez debe quedar claro, es cuando nosotros decimos el datum play. Si me dicen cuál es la presión del reservorio al datum play, ¿qué significa datum play? Significa, el datum play es el punto medio de la formación productiva o del intervalo menos la cota, dividido entre el datum play. Entonces, esa es la presión del reservorio. Y antes de eso, hacemos este grafiquito. Siempre nosotros decimos, esta es la cota. Aquí está el equipo, el pozo se ha perforado y llegamos a un TD. Que generalmente cuando el pozo ya está completado, el TD viene a ser el zapato guía. Ahí está el TD. Entonces, todo esto se llama la cota. Y todo esto es lo que de 0, que está acá, vendría a ser menos. Siempre decimos menos. Por ejemplo, si el TD aquí está a 6800 pies y la cota es 800 pies, entonces esto vendría a ser menos ¿cuánto? 6800 menos estos 800 pies, yo tengo a menos 6000 pies. Ya. Y el datum play, si fuera el caso, ¿cuánto es el datum play? ¿Qué dice el datum play? Es el TD, o este que sería el punto medio de la formación productiva, este es el punto medio, menos la cota, ese sería el datum play. Datum play, en este caso sería igual a ¿cuánto? A menos 6000 pies. Ese es el datum play. Y cuando yo quiero hallar el gradiente del reservorio, va a ser igual a la presión a 6800 pies, que es lo mismo de 6000, dividido entre la profundidad del datum play, que es de 6000 pies. Esa es presión de reservorio. Y cuando a mí me digan, este es mi menos 5000 pies, por ejemplo, quiero saber cuánto es esa presión a menos 5000 pies. ¿Qué hago? Esta presión a 5000 pies será igual a ¿quién? A la presión, esta será igual a la presión ¿a cuánto? ¿A qué profundidad? 5800. ¿Ah? 5800. 5800 pies. Esos dos conceptos quiero que los clarifiquen bien. Yo puedo hallar la presión a cualquier profundidad, pero cuando me dicen, señores, calcúleme la presión al datum play, ahí yo tengo, ¿dónde es el punto medio? Le quito la cota y ese valor voy a dividir la presión entre ese valor del datum play. Eso es en general. ¿Ya? Entonces, para salir de dudas, vamos a
a decir aquí. Vamos a decir que la formación productiva, señores, a mí lo que me interesa es que aprendan. No me interesa terminar el curso, pero que por lo menos la base fundamental de la carrera la tengan bien, o sea, buenos cimientos. Cuando ustedes construyen una casa, si no le ponen los cimientos bien, esa casa se va a caer. Y tiene un temblor, un terremoto, pum, cae. Si ustedes, ingenierazos, doctores, no tienen una buena base, es como si no han estudiado nada. Entonces decimos, formación productiva, arenisca salara vamos a llamar. El tope de la arenisca está a 4200 y el fondo a 5600 pies. En registro nosotros recordando hablamos del espesor bruto. ¿Cuál es el espesor bruto de la formación arena salara? ¿Cuál es el espesor bruto de arena salara? Sería el fondo 5600 menos 4200, estamos hablando de ¿cuánto? De 1400 pies. Ese es el espesor bruto. ¿Ya? El punto medio de la formación talara, arenisca talara, sería 4200 más 5600 entre 2. ¿Cuánto viene a ser? 4200, 9800 y 9800 viene a ser ¿cuánto? 4900. 4900. Bien, entonces, si la cota del pozo es de 600 pies, dígame el datum play del que yo debo tomar de arenisca salara. ¿Cuál es el datum play? ¿Y la cuota cuánto sería? La cuota dice 600 pies. ¿Cuál es el datum play? 4900 menos 600 sería ¿cuánto? Menos 4300. así estamos. Ese es mi datum play. Ya. Ahora, si nos dicen, hasta ahí vamos, si nos dicen que el registro de presiones de los registros de presiones comparadas nos sale que la presión en cabeza estabilizada a 500 psi, que el contacto gas petróleo está a 2500 pies y que ese gradiente de gas es 0.01 psi por pie. Si el contacto petróleo-agua está de este pozo, está a 3800 pies y que el gradiente de petróleo es 1.35 y que el gradiente del agua es 0.45, calcular el gradiente de reservorio al datum play. La presión en cabeza estabilizada a 500 psi, el contacto gas-petróleo está a 2500 y toda esa gradiente de gas que está por encima de esa profundidad tiene 0.1 y que el contacto petróleo-agua está a 3800 y que ese gradiente es 0.35 y que el gradiente del agua es 0.45. Primer análisis. ¿Cuánto es la altura de gas? ¿Cuánto es la altura de puro gas? 2500. ¿Todos de acuerdo? 2500 pies. ¿Cuánto es la altura de petróleo? 2200.
3.800 menos 2.500. ¿Cuánto es eso? 1.300 pies. ¿Y cuánto es la altura de agua? Para al datum play que yo estoy pidiendo. ¿Cuánto es la altura de agua? 500. ¿Cuánto es la altura de agua? 4.900. Aquí escribo el datum play 4.900, que es lo que yo quiero hallar la presión. A menos 4.300, pero menos 4.300 es lo mismo que decir 4.900. Entonces menos 4.900 menos los 3.800, y eso me va a dar que la altura de agua es 1.100 pies. Entonces la presión a 4.900 es igual a 500 más la altura de gas 2.500 por 0.1 más petróleo 1.300 por 0.35 más 1.100 por 0.45. ¿Y cuánto me da esa presión a 4.900 pies? ¿Cuánto sale eso? 1475. ¿Ah? 1475. 1475. 75. Sí. ¿Así? Sí. Sí. Por lo tanto, el gradiente del reservorio al datum play va a ser igual 1475 entre, ¿cuánto hemos dicho el datum play? 4300. ¿Cuánto te da eso? 0.34. 0,34 PSI por pi. ¿Ya? Y entendemos gradiente del reservorio, datum play, así es fijo, datum play, punto medio menos la cuota. Ahí yo debo. Y la presión es la que estoy teniendo al punto medio. ¿Ya? Y para corroborar esto, ya era la primera pregunta, gradiente del reservorio al datum play. Ahora, pregunta. ¿Ya entendieron? ¿Hicieron? ¿Copian? ¿Eso cuánto es? ¿1 litro? 2 litros. 2 litros. 2 litros. Llevo todos los días tomando 2 litros. ¿Lo acabas todo el día? Sí. ¿Sí? Hay que estar bien hidratado. Ah, ya ni ¿verdad? ¿Por qué? Tiene mucho calor. No. No, sino que voy al gimnasio y tomo bastante agua. Ah, vas al gimnasio. Pero comes bastante entonces. Sí. Pero ¿para qué gastas plata? Entonces, ahorra, no comas mucho y ahorra plata sin ir al gimnasio. Cuida tu bolsillo. Educación financiera. Tienes fichas Vas al gimnasio por monería, porque muchas cosas las hacemos de monos. Monos. O porque quieres hacer. Como están las cosas de la vida. Hay un libro, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este gallito? Es un español. Aurelio Segarra. Habla sobre todo lo que es, dice, la infelicidad del ser humano. Por un lado, y te dice de que la vida es así, ¿sí? Entra el principio de la relatividad de Einstein. Todo es relativo. Todo es relativo. La vida es relativa. ¿Con respecto a qué me mido? ¿Qué? Y cuando tú
haces el análisis y te pones tu qué, tú mismo, tu misma persona, ese es que vas a lograr la felicidad. Tú, ¿qué soy? ¿Qué quiero ser? Contra eso me voy a medir. Bien, a ver, para que usted me calcule. Calcular el gradiente del reservorio, ya. Calcular el gradiente del reservorio. ¿Cuál será el gradiente? El gradiente A, gradiente de presión A menos 3.800 pies. A ver, calculen el gradiente de presión a menos 3.800 pies. También de esta data que está ahí, ya la tienen ustedes ahí. Esas presiones comparadas no las podemos cambiar, ya están ahí. Lo único que vamos a ver, ¿cómo sería el gradiente de presión a menos 3.800? Entonces, ¿qué es lo que digo? Siempre estos 3.800 los debo llevar a medida de pozo. Y a medida de pozo sería ¿cuánto? 3.800 más la cuota que es 600. ¿De cuánto estamos hablando? De 4.400 pies. Quiere decir que yo debo hallar la presión a 4.400 pies. Por lo tanto, esa presión de reservorio, esa presión a 4.400 pies será igual. Primero lo que tengo, gas, la presión en la cabeza, 500 más gas 2500 por 0.01 más petróleo 1300 por 0.035. ¿Ya a qué profundidad estoy aquí? A 3.800. Para 4.400 va a estar lleno de agua, más 0,45 por ¿cuánto? De 4.400 menos 3.800, lo voy a poner para que ustedes lo entiendan. 4.400 menos 3.800, eso será agua, que esto viene a ser ¿cuánto? 600. Entonces la suma de eso me va a dar la presión a 4.400. ¿Cuánto me da? ¿Ah? 1.250 psi. Por lo tanto, el gradiente de reservorio A menos 3.800 será igual a 1.250 entre 3.800. ¿Y eso cuánto te da? ¿Ah? 0,33 PSI por pie. Bien. Profesor, ¿y los gradientes en qué rango pueden estar? ¿Ah? Los gradientes del reservorio. Están entre el punto 3, en mi experiencia. El gradiente de reservorio están, el más chiquito es punto 15, el mínimo. Y el máximo puede llegar hasta 0,7 PSI por pie. Valores más grandes, ¿no? ¿Ah? Valores más mayores, ¿no? No. Ya.
Bien, pero ya que con esto hemos nosotros abordado todo el tema de presiones comparadas. Bien. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si la presión no se estabiliza en cabeza? Entonces, ¿nunca voy a poder calcular la presión del reservorio? Ahí viene el trabajo que hizo Horner. Horner fue la primera persona que se preocupó y de hacer trabajos prácticos para determinar esa presión del reservorio. Entonces, cuando no se estabiliza la presión, utilizamos, si la presión en cabeza no está estabilizada, no se estabiliza, utilizamos el método de Horner. Y se llama Bottom Hole Pressure Static, para determinar la presión estática. Y siempre en el punto medio o en el punto medio del intervalo producto. Siempre esa palabra no la vamos a olvidar, porque hemos dicho, la presión del reservorio se determina en el punto medio o de la formación productiva o del intervalo final, el último, o en el intervalo que yo quiero determinar. ¿Qué dice Horner para hallar esta presión? Dice que antes de cerrar el pozo, porque esta significa bottom hole pressure static, pozo cerrado. Pozo cerrado. ¿Ya? Horner dice que antes que cerremos el pozo, para calcular la presión del reservorio, necesitamos un tiempo de producción. Es decir, que el pozo esté produciendo primero el número de horas que nosotros querramos, o días, 20 días, hasta que logremos una producción estabilizada. Entonces, va a depender de nosotros que le demos 4 días, 5 días, 6 días. Si vemos que la producción varía muy, entonces todavía no se estabiliza, necesitamos tenerlo más cerrado. Y ese término, tiempo de producción, es número de horas de producción antes del cierre. Porque pozo cerrado significa ya la prueba de cierre. Hay dos maneras. Aquí tenemos nosotros, para pozos urgentes, horas. 2 días, 3 días, 4 días. Y determinamos, medimos su producción, cuánto es la producción acumulada, y la dividimos entre el tiempo. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Buenos días.